¿Qué tal? Gusto de saludarlos, gusto de encontrarnos nuevamente. Estamos con Alexis acá para tener esta nueva clase, una clase especial porque es un tema relevante dentro de la enseñanza de la Kabbalah y creemos que ustedes estarán muy participativos en este tema. Hola Alexis, ¿cómo estás? Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Bien, bien. Hola amigos, buenas tardes, buenas noches. Como siempre es un agrado y un honor estar con todos ustedes, en especial, como dijo Rodolfo, en este tema tan profundo y tan importante dentro de la sabiduría de la Cábala. Bienvenidos. Mira, Alexi, hay más gente que nos ha preguntado. Nosotros estuvimos ausentes un par de semanas y la pregunta es, ¿dónde estuvimos? ¿Qué te parece si un poco le contamos a la gente dónde estuvimos y qué es lo que hicimos? Cuéntanos. Sí, bueno, la semana pasada hubo un congreso. Generalmente durante el año, el doctor Michael Lyman hace distintos congresos alrededor del mundo. Uno de los más importantes, sin duda, el que se hace en Israel, generalmente el mes de febrero. También se hizo hace algunos meses atrás en México, para toda la habla hispana, y en esta ocasión se hizo uno para toda Europa, y se hizo en Bulgaria. La verdad, para nosotros como chilenos es muy lejos Bulgaria, pero pudimos asistir junto con Rodolfo, y la verdad fue una experiencia única. Es un gran avance, es una gran conexión y también es un gran privilegio estar ahí. La verdad es que Europa, si bien es cierto, tiene países que son muy cercanos geográficamente, pero tiene una división muy grande. Hay más de 26 idiomas dentro de Europa. Y aún así, dentro de estos países también tienen sus diferencias y dialectos, sin ir más lejos, como el mismo España, que los vascos hablan euskera, los catalanes hablan catalán, y aún así a veces no se sienten identificados bajo una misma bandera. Entonces tiene una división muy grande en la verdadera Babilonia, que si lo podríamos llamar de alguna manera, de los tiempos actuales, y el hecho de que se haya hecho un congreso de la magnitud que se hizo es un gran avance, es un gran paso para esta sabiduría, y muy contentos de poder haber participado y haber estado presente en esta reunión general. Sí, creo que uno queda con sensaciones muy hermosas porque cuando uno estudia la Kabbalah entra una gran parte, en un principio, una serie de conceptos teóricos y de repente esas teorías son hasta cierto impracticables, utópicas. Pero cuando uno se encuentra con amigos de todas partes del mundo, en este caso básicamente de Europa, eh, y se conecta con ellos y ve que ellos tienen el mismo deseo, la misma intención, están luchando por la misma meta y podemos tener esa capacidad de conectarnos y, y poder comunicarnos, aunque no supiésemos el idioma, sentíamos que hablábamos el idioma del corazón, el idioma del amor. Es maravilloso. Yo creo que cada congreso que uno va, su experiencia es cada vez más contundente, la conexión es más hermosa, así que esperamos que ustedes también a futuro, como muchos de los que han pasado por este curso, ya han participado en congresos como el que vivimos nosotros. Así que estamos agradecidos al Creador porque nos permitió vivir estos momentos junto con nuestros queridos amigos de todas partes, básicamente de Europa. Bien, dijimos que el tema que nos conecta hoy es el tema de no hay nada más, no hay nada aparte de Él. Cuando uno ha estudiado o se ha conectado con distintos tipos de conocimientos, ya sea filosóficos o conocimientos espirituales,
que conllevan distintas descodificaciones e interpretaciones, siempre se nos presenta, por ejemplo, una multitud de dioses. Antiguamente, por ejemplo, los egipcios, los griegos, hablaban de que existía un dios. Por ejemplo, los griegos hablaban del gran dios Zeus, pero una cantidad de otros dioses, y cada uno de estos dioses interpretaba o manifestaba alguna característica o atributo de los humanos. Existía el dios del amor, el dios de la guerra, etcétera, etcétera. Es decir, se representaba los atributos de los hombres con características de atributos a dioses. Entonces existía una cantidad de dioses según la cantidad de atributos o defectos que tenía el ser humano. Del mismo modo, encontramos después que tradicionalmente las iglesias o los conocimientos de carácter espiritual o religioso siempre connotan que existen poderes distintos. Por un lado existe el poder del bien, representado por Dios, y el poder del mal, representado por una entidad que representa el mal. No vamos a nombrar los nombres porque cada cultura tiene un nombre para eso. Entonces, representan y nos hacen entender a través que existe por un lado una entidad que es el bien y otra entidad que es la que hace el mal. Eso es común verlo en cada religión, que siempre se manifiesta y se ve que existen dos poderes distintos que representan los distintos lados de lo que solo entendemos como bueno o malo. Esto nos va indicando que el hombre siempre ha buscado de alguna manera justificar sus tendencias o sus características, pero de una manera de no asumiendo una responsabilidad de los mismos y haciendo y nombrando estas entidades que llamamos dioses o fuerzas que contribuyen al lado malo contra el lado bueno. Entonces, uno crea, o la civilización ha creado, este tipo de conflicto. Es decir, por un lado, el sumo bien, con todos los atributos que ellos representan, y por otro lado, el sumo mal. Y cada uno de ellos liderados por un hombre o una mujer, da lo mismo, pero que representa las características contradictorias, opositoras de uno y de otro. Entonces, hemos llegado a través de las distintas desarrollos de la cultura, hemos llegado a aceptar que todo lo que viene del bien es de un Dios bueno, amoroso, y todo lo que viene del mal, o que percibimos como mal, viene del enemigo, del lado oscuro. ¿Ya? Y así hemos sido criados culturalmente, y así lo aceptamos y así lo entendemos. Entonces, siempre estamos arrancando, obviamente, de todo aquello que representa lo malo y tratamos de buscar placer en lo bueno. Ahora, todas estas formas, estas expresiones, estas ideologías que han existido, ¿tienen alguna validación para la enseñanza de la Kabbalah? Es que en la Kabbalah también existe estos lados opositores, por un lado el que representa el bien y otro el mal. Bueno, la Kabbalah tiene una forma de expresar esto a través de un libro que fue escrito hace tiempo
por el hijo de Baal HaSulam. Baal HaSulam, él diseñaba, hacía clases ya de Kabbalah, y muchas de esas clases de Kabbalah, su hijo, el Rabach, tomaba nota de estas clases. Y él entonces a todo este grupo de clases que él registra, unas más extensas, otras menos extensas, él le llama Shamati. Y Shamati significa lo he escuchado. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros vamos a estudiar juntos una pequeña parte, porque obviamente ustedes vieron la clase, la tienen que haber trabajado, elaborado, de no hay nada más aparte de él. Así que vamos a leer la introducción. ¿Qué te parece si lees la introducción de atrás, Alexia, que está aquí? Y después leemos el comienzo de este Shamati para... no olvidar que ustedes tienen la oportunidad de preguntar a través del chat y nosotros contestaremos con todo agrado vuestras inquietudes. Por favor. Dice, al no sentirse bien durante el Año Nuevo Judío, en septiembre del año 1991, Rabach me llamó a su lado en su lecho de enfermo y me entregó un cuaderno de notas, en cuya cubierta se podía leer solo una palabra, Shamati. Lo escuché. Cuando me entregó el cuaderno me dijo, tómalo y aprende de él. A la mañana siguiente mi maestro murió en mis brazos, dejándome a mí y a muchos de sus discípulos sin dirección en este mundo. Comprometido con el legado de Rabach, para diseminar la sabiduría de la Kabbalah, he publicado su cuaderno de notas, tal como fue escrito, preservando así el poder transformador del texto. Entre todos los libros que se han escrito sobre Kabbalah, Shamati es una composición única y determinante. Michael Lehman. Eso es lo que recibió Michael Lehman y que él después pidió que se escribiese este Shamati, ¿ya? El libro Shamati, y que en realidad tienen una tremenda orientación y profundidad. Y el primer Shamati, o sea, el que comienza, es efectivamente el nombre y el título del tema que vamos a ver ahora. ¿Qué te parece, Alexis, si por favor nos lee ya el primer párrafo o los primeros 3 párrafos de este Shamati 1? Adelante. Dice, no existe nadie más que él. Lo escuché en Paratrach Yitro, que eso es el 1 de febrero de 1944. Está escrito, no existe nadie más que él. Esto significa que no existe ningún otro poder en el mundo capaz de oponerse al Creador. Y la razón por la cual el hombre ve que en el mundo hay cosas y poderes que niegan su poder absoluto, se debe a que el Creador así lo desea. Y este modo de corrección se llama la mano izquierda rechaza y la derecha acerca. Es decir, aquello que la izquierda rechaza es considerado una corrección. Esto significa que en el mundo existen cosas que desde un principio han tenido como finalidad desviar al hombre del camino correcto y por medio de las cuales es rechazado de la santidad. Y el beneficio de estos rechazos consiste en que por medio de ellos la persona recibe una necesidad y un deseo completo de que el Creador la ayude, puesto que ve que de otra manera estaría perdida. La persona no solo no progresa en su trabajo, sino que ve que retrocede, es decir, carece de la fuerza para obtener la Torah y la mitzvot, que significa preceptos. Incluso el lo lishma, que es no en beneficio de él, pues solo superando todos los obstáculos de manera genuina, por encima de la razón, pueden observarse la Torah y la mitzvot. Pero la persona no siempre posee la fuerza necesaria para sobreponerse por encima de la razón.
Por el contrario, se encuentra forzada a desviarse de la senda del Creador. Dios no quiera, aún en lo lishma, que no es en beneficio de él. Este texto es fundamental para los cabalistas. Cuando uno llega a Benei Barú, espera una instrucción basada en todo el sistema de la Sefirot, en los mundos, la reconstrucción del árbol de la vida, que ciertamente sí lo vamos a estudiar. Pero sobre este fundamento, sobre esta expresión, se fundamenta absolutamente toda la estructura del pensamiento de la Cábala. Y cuando decimos esto, estamos empezando que usted, mientras más profundo sea su fundamento, más va a poder avanzar y crecer. Entonces, este fundamento, que no hay nada más que él, es el pensamiento más trascendente en la sabiduría de la Cábala. Vamos a hacer un pequeño ejercicio en la pizarra para entender lo que queremos decir. Habíamos hablado con ustedes en algún momento y dijimos que existía lo que se llama el mundo de Ein Sof. Cuando hablamos del mundo de Ein Sof, estamos hablando del mundo infinito. Y cuando hablamos de infinito, estamos usando una expresión que significa algo que nunca cambia y que siempre se mantiene constante. Entonces, en el mundo de Ein Sof, allí existía, ha existido y existirá lo que se llama una fuerza única. Esta fuerza única usted puede poner el nombre que usted desee, por ejemplo Dios, Hashem, la fuerza creadora, no importa el nombre, pero sí el concepto es importante entenderlo. Y este concepto tiene que ver con que esta fuerza única preexiste y ya ha existido y existirá siempre. ¿Verdad? Y esta es la raíz de todo. Lo cual entonces aquí nos aparece que esta fuerza única es lo que comienza todo el proceso de lo que llamamos la creación. Ahora, esta fuerza única tiene características, ¿cierto? Tiene sus características. Y su característica más importante es lo que se llama otorgamiento. Esa es su característica que nosotros conocemos y es la primera. Aquí ya podemos entender un concepto fundamental. Existe solo una fuerza. La fuerza única. Esta fuerza única, entonces podríamos nosotros aseverar que es lo único que existe en el mundo de Ein Sof. Y sabemos que esta fuerza única tiene un atributo que es otorgar. Para que este atributo tenga significancia, relevancia y sea validada o validado como atributo, tiene que
hacer la acción del otorgar. Y esta acción del otorgar lo hace sobre una entidad distinta que nace y es creada por el mismo, que se llama recibir. Este es el espectro del mundo infinito, y esto es con lo cual nosotros tenemos que relacionarnos completamente para entender que todo, sin excepción, le pertenece a Él, a esta fuerza única que llamamos Creador, y esta fuerza única entonces es lo que existe, y de ahí entonces vamos a entender que como fuerza única tiene dos características que son opuestas. O sea, el pensamiento de la creación como fuerza única creó una fuerza que fue capaz de crear una fuerza que justificara y validara su atributo. Entonces, en el mundo de Ein Sof encontramos aquí manifestado que existe solo uno, solo la fuerza única que es la que mueve todo el sistema. Entonces, el primer concepto que tenemos que entender antes de empezar a desglosar todo esto es que no existe nada, ni otra fuerza, ni aparece aquí la maldad del bien, no, aparecen solo dos atributos, el otorgar y el recibir, y ambos atributos son parte de la fuerza única. ¿Ya? Ambos, y por lo tanto la fuerza única es la que existe como única entidad en esta realidad. Entonces ahora vamos a leer de nuevo el primer párrafo, Alexis, y cuando ya tengamos preguntas Sí, tenemos algunas preguntas. Dice, no existe nadie más que Él, Chamadi número 1. Está escrito, no existe nadie más que Él. Esto significa que no existe ningún otro poder en el mundo capaz de oponerse al Creador. Y la razón por la cual el hombre ve que en el mundo hay cosas y poderes que niegan su poder absoluto, se debe a que el Creador así lo desea. Bien. Aquí dice, lo vamos a escribir, una palabra que es nada. No existe nada. Nada. Por lo tanto, eso podría ser fuerza, energía, poder, cualquier atributo o cualidad que podamos colocar acá, son nada. No hay absolutamente ninguna cosa de estas que tengan una relevancia comparado con Él. Entonces, aquí cuando dice que no existe ningún otro poder en el mundo capaz de oponerse al Creador, quiere decir que como es nada, y acá tenemos entonces al Creador como entidad, se encuentra contrastado con este concepto que no existe nada más. Es decir, que lo que aquí nosotros podemos ver con toda certeza es que dentro de todo este concepto, lo único
que existe es la fuerza creadora. ¿Ya? Entonces no existe ninguna entidad que tenga la característica de oponerse a él. Pero hemos hablado ya más de alguna vez este concepto de ocultamiento, este proceso de que nosotros llegamos a este mundo, desarrollamos la sociedad, nos desarrollamos nosotros, pero siempre nos aparece delante nuestro conflictos, situaciones difíciles, situaciones dolorosas, situaciones desfavorables. E inmediatamente somos capaces de discriminar o entender que eso lo puso el lado oscuro, o eso lo puso una entidad distinta o una entidad que es mala. Entonces, cuando la Kabbalah nos dice esto, nos dice que no importa el peso que tú le des a una situación, no importa la sensación dolorosa que tú tengas, todo proviene de él. Pero aún más, él se oculta para que tú no sepas que proviene de él. Es decir, él va a ser el camino de un estudiante de Kabbalah, siempre algo que está oculto. Al ser humano está mucho más oculto porque no entiende cómo de un Dios o un creador que es bueno y bondadoso, que es creación, que es luz, que es amor, provenga hechos malos, dolorosos y negativos. Entonces, por un lado, tenemos a un creador que es como sistema el que ha hecho toda esta realidad para bien o para mal. Es decir, que todo lo que existe en nuestra realidad es creado por un solo poder. ¿Ah? Un solo poder. No existe un poder contrario, no existe, por ahí enseñan, un diablo, un satanás, no existe eso. Existe solo esta fuerza creadora. Pero, ya, aquí nos dice que él desea que todos piensen que sí existe esta fuerza. Así él lo desea. Es decir, el pensamiento de la creación es hacer que el hombre llegue a lograr esta conexión con el sistema de la creación a través de superar las mismas barreras que el mismo creador ha colocado al hombre para ocultarse de él. Siempre van a existir en la problemática de la existencia del hombre cosas que lo tienden a perder de vista o olvidarse de la fuerza de otorgante o la fuerza creadora. ¿Ya? Volvemos a repetir para que tengamos una conclusión. La enseñanza de la Kabbalah explica que existe un solo poder, que es una fuerza única, de la cual proceden dentro de él dos características o atributos, que es el otorgar y el recibir. Ambas provienen de esta fuerza única, lo cual deja claramente establecido que no existe el mal como entidad,
no existe el bien como entidad. Existe un solo poder que tiene todas estas características como parte del mismo. Es decir, que la Kabbalah está expresando en este pensamiento que usted no debe buscar o preocuparse de descubrir o saber cuál es la entidad que está en el rol de malo o en el rol de la negatividad, porque no existe. Existe solo un creador. Y este creador tiene vestiduras con las cuales nos hace ver cosas que no son. Entonces, él mismo dice, ¿cómo es posible que este Dios, que es amor, vea este tipo de sufrimiento? Imagínense lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que este sistema de la creación, él mismo pone en ti y pone en nosotros pensamientos negativos, ideas negativas y un montón de conceptos para ir contra él mismo. Es decir, que el creador ha puesto en el lado contrario fuerzas para que él también sea revelado. Y eso es un concepto fundamental y básico en la enseñanza de la Kabbalah. Revelamos la luz solo en la oscuridad. Y entonces los cabalistas nos enseñan que la oscuridad tiene la luz. En la oscuridad está la luz. El tema es que uno tiene que ir alcanzando estos grados para comprender y entender este pequeño texto, que no hay ningún otro poder, sino que existe solamente la fuerza única o el poder absoluto, es el que hoy día domina todo. ¿Tenemos preguntas, amigo Alexis? Sí, tenemos algunas preguntas, tenemos algunas de... Lo invitamos a hacer preguntas a los amigos que quieran, no tengan dudas, no, por favor, escríbanla en el chat, ahí nuestra amiga moderadora nos las envían y nosotros podemos leerla. Astrid dice, si no hay nada más que él, hasta el esfuerzo que haga para lograr algo, lo debo ver como que no soy yo, sino que él me permite hacer el esfuerzo. Amigo Alexis, conteste aquí. Nos Sí, hemos preparado para esta clase. Sí, muy buena pregunta. Dice, vamos a repetirla, si no hay nada más que él, hasta el esfuerzo que hago para lograr algo, lo debo ver como que no soy yo, sino que él me permite hacer el esfuerzo. Sí, tiene una gran profundidad la pregunta que hace Astrid. La verdad es que, como lo explicó Rodolfo, es un pensamiento. Y este pensamiento crea toda esta realidad, que es la esencia de todas las acciones y todos los procesos que nosotros somos capaces de percibir. Esta fuerza única, como lo explicó el Rodolfo, se oculta. Es como lo único que existe es el creador como una fuerza positiva que otorga, y su creación o su creado, que es el inanimado, el vegetativo, el animal y el hombre, en este caso el hablante, que tienen un plano completamente opuesto, que es solamente deseo de recibir. Pero a través de este esfuerzo que nos da, a través de este ocultamiento que también explicó Rodolfo, es que se nos permite llegar a un discernimiento, se nos permite transformarnos en el creado. Si bien es cierto, hay que tener cuidado aquí, porque también yo no puedo descuidar esta realidad. Yo no puedo pensar que todo es el creador y no hago ningún esfuerzo, pero también caigo en una filosofía. También podría decir, yo me voy a la cordillera, nosotros estamos en Chile, veo los lagos y sé que todo es él, los pájaros, las aves, y todo es él, y no tengo que hacer absolutamente nada. Por el contrario, él me da todos los discernimientos, aunque parezcan extraños,
pero que tienen como único propósito llevarme a la equivalencia con el Creador. Es un proceso desde la ocultación a la revelación. Y para eso nos da este libre albedrío, aparente libre albedrío, porque al final cuando nosotros descubrimos la realidad nos damos cuenta que siempre fue Él, como nos hablan los cabalistas. Siempre estuvo detrás de cada pensamiento, de cada acto. Pero es difícil comprender esto desde nuestra mente, desde nuestra perspectiva, porque pareciera que no tiene lógica. Pensamientos que a veces no puedo controlar, situaciones a las cuales me enfrento, situaciones de país, situaciones familiares, sentimientos internos que afloran dentro de mí. Pero es efectivamente, como usted lo menciona, Él nos permite hacer el esfuerzo, nos despierta. Es por eso que empezamos a descubrir esta sabiduría, nos despierta y se va produciendo una carencia dentro de nosotros. Y este lado negativo, oscuro, como lo mencionó también Rodolfo, finalmente es donde empieza a aparecer algo que no se completa, que es una carencia, que algo falta. No sé lo que es, pero lo siento. Y esta carencia empieza a transformarse en la búsqueda del lado oculto del Creador. Este tema es muy controversial dentro de la sabiduría de la Kabbalah, pero es un pilar fundamental. Este pilar fundamental porque eso es a través de este estado, de este principio, que finalmente se transforma en una visión, en un estado que uno puede estar permanentemente entendiendo y teniendo esta visión, es que comienzan los grados espirituales. Es por eso que si bien es cierto, es complejo de entenderlo fácilmente, pero ahí nos vamos a dar cuenta de que el Creador siempre tiene estos dos opuestos. Siempre yo para poder reconocer el frío tengo el calor, para poder conocer en la noche tengo el día, no existe la mañana sin la noche. Y así sucesivamente, siempre tengo estos contrastes. Y se me da este contraste que es opuesto, que es oculto, con el fin de que yo vaya creando un nuevo discernimiento, voy creando un sexto sentido dentro de mí, que me lleva a la equivalencia de forma con el Creador. Sí, Alex, es interesante lo que acabas de mencionar, porque si nosotros entonces empezamos a medir bajo este parámetro todas las acciones, vamos a darnos cuenta entonces que tenemos una dependencia completa del sistema de la creación. Y cuando hablamos de que somos el pensamiento de la creación, estamos diciendo que Él ya tiene determinado todo el proceso de la corrección y nosotros ya estamos perfectamente conectados y adheridos a Él. Y entonces empezamos a reflexionar y a pensar que el proceso que llamamos como realidad o como vida es simplemente una ilusión, porque detrás de todo siempre está Él. Y como Él es bueno y bondadoso, no tenemos ninguna duda que todo el proceso que viene a posterior vamos a poder discernirlo bajo ese pensamiento. ¿Sí? ¿Tenemos otra pregunta? Sí, dice Astrid también pregunta, dice, mi voluntad la debo ver como que no es mía, sino que Él me la da. Efectivamente, todos los pensamientos y todas las acciones son de Él. Pero ahí es donde viene el trabajo, porque lo que quiere finalmente el Creador es llevarnos a esa equivalencia de forma. Ahora Él usa un lenguaje. En la sabiduría de la Kabbalah son reglas fijas y determinadas que ha descubierto el cabalista, que usa el Creador y el cual se viste en esta realidad. Muchos de esos podemos ver ese proceso en el cual empezamos a dar cuenta de que el Creador todo el tiempo está en un lenguaje, en una comunicación conmigo. Hay una máxima que dicen los cabalistas que existo yo y el Creador. En este caso existe Astrid y el Creador. Y todo este sistema que se le da, o que se le ha puesto, o que ella es capaz de percibir, está dado por sus atributos internos. Es por eso que
que esto que se llama equivalencia de forma, que ya lo hemos visto en algunas clases, que es finalmente son dos elementos que son opuestos, que es el creador, que es el otorgamiento, y el hombre como la recepción, están 100% opuestos. Pero el hombre va adquiriendo este atributo del creador, que es otorgar. Y cuando el hombre alcanza en alguna medida este punto de otorgamiento, esta cualidad de otorgamiento, se revela el creador y se da cuenta de todo este proceso que estamos mencionando. Es por eso que es un proceso muy, muy profundo, porque podemos caer en una especie de filosofía, diciendo que no existe nada más que Él. Entonces, si bien es cierto, lo justifico, eso es importante, también puede haber una parte que se llama anulación, me anulo ante el Creador, yo no tengo, es como si fuéramos en un barco, y en este barco, que es va en una tormenta, yo no tengo control sobre la tormenta, ni menos los movimientos del barco. Lo que hago es simplemente me aferro y entiendo que es Él que maneja todos estos movimientos y todos los procesos. Ahora, lo que tengo que hacer es trabajar en esta revelación. Y eso es lo que finalmente el Creador quiere. Quiere que lleguemos a la equivalencia de forma con Él, adquiramos el atributo, pero como bien también lo mencionó en el Chamati, esto solamente se logra a través del esfuerzo, a través de poder llegar a esta plegaria o a esta carencia que tiene que ser completa. El Creador no se revela a medios caminos o a medias tintas, como se dice, sino solamente a través de un proceso completo, a través de cuando prácticamente paso a ser un cero, cuando ya apago mi ego, le dejo espacio para que el Creador se revele. Es por eso que cada uno percibe el mundo de acuerdo a esta única cualidad o único atributo del cual poseemos y somos dueños finalmente, que es el deseo de recibir. Y de acuerdo a este atributo yo decodifico toda esta realidad. Es por eso que de acuerdo a esta interioridad es lo que yo puedo ver y reflejar fuera y dentro de mí. Eso. ¿Tenemos otra pregunta? Sí. Ya. También Astrid hace la pregunta. Agradecemos a Astrid por tener esa ganas de que sean respondidas sus preguntas. Dice: si haces todo el esfuerzo posible y no se da lo que quieres, ¿debes entender que Él no lo permite? Es una pregunta muy buena. Y entramos en un concepto que nosotros usamos mucho y nuestro maestro nos enseña en clases, que es fe sobre la razón, que es justificar al Creador. Yo no tengo ninguna certeza de las cosas que me pasan porque me pasan. No sé qué es lo que hay detrás de cada una de las cosas que me pasan, pero yo tengo que tener certeza absoluta y confianza en que eso es bueno. Es lo mejor que me puede pasar. Y de ahí viene un tema de una contradicción vital de la Kabbalah. Puede estar sufriendo, puede tener un dolor, pero tú estás totalmente claro que eso es lo mejor que puede acontecer para tu vida. Y justifico al Creador, porque sé que detrás de eso está la luz, está el sistema de la creación para hacerte ver y comprender. Aún más, es inentendible que cuando uno vive esos procesos de descenso, más aún el sistema de la creación te tira más para abajo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Veamos la segunda... Sí, pero aquí hay otra pregunta más de Astrid. Sí, respondámosla. Dice: ¿debo seguir insistiendo en lo que quiero, o si dejo de insistir también debo de pensar que Él me ha quitado
el entusiasmo por seguir. Sí, aquí hay un punto importante con respecto a lo que tú consultas, Astrid. Porque recordemos que el creador, que es este pensamiento de la creación, en el cual nosotros estamos dentro de este pensamiento de la creación, somos el pensamiento de la creación, lo único que se crea es el deseo. Y es finalmente este deseo el que se corrige a través de todo este proceso que lo hemos mencionado, que se llama inanimado, vegetativo, animal y hablante. Es por eso que hombre viene de Yeber, que significa el que se supera. Y es en este proceso donde vamos corrigiendo todos estos deseos hasta llegar al deseo sublime de querer otorgar como lo hace el Creador. Pero justamente tengo esta fuerza negativa, porque ustedes están aquí conectadas porque quieren aprender de la sabiduría de Kabbalah. Hacemos un esfuerzo por entender y estar en sintonía con todo esto que nos enseña la sabiduría, pero por otro lado siempre hay una resistencia también. Y también es el Creador, como lo hemos visto. Es una resistencia muchas veces corpórea, por distintas circunstancias que podamos tener. Y también esta resistencia donde desaparece. Entendamos que siempre el placer apaga el deseo. Si yo tengo muchas ganas de comer algo, puedo pensar todo el día en eso que quiero comer, pero finalmente llega la noche, quizás me lo como con muchas ganas, me satisfago, pero después no sigo pensando en esa necesidad, ya no tengo ese deseo. Eso ocurre en todo, ocurre con los deseos, sobre todo físicos, los deseos sexuales, con el deseo de comer, con el deseo de comprar algo, con el deseo de obtener algo, con el deseo inclusive de tener una pareja. Sin duda que eso se modifica con el tiempo y cambia el deseo o se modifica esa estructura de relaciones. Y es por eso que finalmente la Cábala nos da un método para poder mantener este anhelo, profundizar esta carencia y a la misma vez que se expanda este deseo como un gran cli que pueda ser llenado por el Creador. Es por eso que ahí más adelante lo vamos a hablar con mucho más amplio cuál es el método, pero finalmente es el método de la conexión. Porque ¿qué es lo que hago? Estoy conectando todas las partes. Si bien es cierto, yo veo si es uno, o esta unicidad que habló Rodolfo, pero lo que yo veo es algo completamente opuesto. Yo veo una división entera fuera de mí. Veo que todo lo que está fuera de mí no me pertenece. Las personas que veo, el mundo animal, si bien es cierto, lo observo, pero no me pertenece, no me siento parte de. Y tampoco tengo la sensación o el sentimiento de que así sea. Es porque a veces hablamos, por ejemplo, de amor al prójimo, pero si yo veo que alguien sufre, digo, qué lástima, pero la verdad no lo siento. No siento que es parte de mí, de mi alma. Y es por eso que a medida que vamos adquiriendo un nuevo atributo, nos vamos unificando este pensamiento único de la creación. Rodolfo. Mira, hay algo importante en lo que tú acabas de decir. La certeza del Creador como bueno y bondadoso. Nosotros no podemos perdernos en este concepto. No podemos perdernos en esta ilusión, lo que percibimos y vemos como dolor, no es más que una sensación ilusoria. En la clase número 2, cuando vimos la percepción de la realidad, dijimos que esta realidad que conocemos no es tal. Es un proceso de ilusión, es como una película que vamos viviendo y en la cual nosotros nos sentimos partícipes como actores viviendo como en carne propia cada situación.
Pero la Cábala dice, no, eso no es la verdadera realidad. Entonces, para complementar ese concepto, tenemos esto de no hay nada más que Él. Y fíjense que el segundo párrafo dice, y este modo de corrección se llama la mano izquierda rechaza y la derecha acerca. Es decir, aquello que la izquierda rechaza se considera una corrección. Entonces aquí nos plantea que esta visión de dividir por un lado el bien, por otro lado el mal, es un proceso para la corrección. Es decir, que estamos hablando de un solo cuerpo que tiene dos manos, pero es un solo cuerpo. Es decir, está diciéndonos aquí el Chamati que lo que se manifiesta es para que sea corregido. Es decir, aquello que percibimos como doloroso, aquello que percibimos como oscuro, aquello que percibimos como desagradable, tiene que ver con un proceso de corrección. Es decir, lo que aquí nos está diciendo es esta construcción de corrección. La vamos a graficar. Nos habla entonces que existe una columna y una segunda columna. Nos dice que la primera columna se llama la derecha y la segunda se llama la izquierda. Y dice aquí entonces que la izquierda rechaza y la izquierda rechaza y la derecha es acerca. Entonces vamos a colocar acá que la izquierda es el recibir y la derecha es el otorgar. Uno se ubica en este concepto aquí. En el recibir. Y cuando viene el proceso, este proceso, tendemos a buscar la derecha. Y de esta manera, cuando pasamos de la izquierda a la derecha, hacemos una corrección. Y ahora entonces, el grado y el nuevo grado que aparece aquí, es un nuevo nivel donde nuevamente corregimos. ¿Ya? La Cábala manifiesta que efectivamente nosotros a través de este trabajo, construimos una columna central, pero básicamente es una columna que nos representa un estado de haber tendido de la izquierda a la derecha, encontrando un punto centro de equilibrio. ¿Ya? Pero este proceso se vuelve a repetir nuevamente aquí
y vamos a nuevamente producir un nuevo proceso y nuevamente tenemos una nueva corrección. Y de esta manera nosotros vamos construyendo desde la izquierda a la derecha y nosotros siempre nos va a aparecer la izquierda y debemos llevarlo a la derecha. Y ese proceso es el proceso de corrección. Y esto se va a reiterar a través de lo que se llama el proceso de la encarnación, a través del tikkun, que significa corrección y que significa las ruedas del alma. Es decir, que aquí es donde usted va a ir logrando este proceso de avance nuevamente, hasta finalmente terminarla. ¿Y qué pasa entonces? Pareciera ser que hay dos columnas o tres columnas separadas, pero la Cábala dice que al final todo esto es simplemente solo una columna. Y entonces el proceso que se llama corrección está dado a través de estas dos y finalmente se transforma en uno. Lo cual reitera el pensamiento que existe solo una fuerza única que se manifiesta de estas dos maneras. Y termina este segundo párrafo, dice: esto significa que en el mundo existen cosas que desde un principio han tenido como finalidad desviar al hombre del camino correcto y por medio de las cuales es rechazado de la santidad o la kedushá. O sea, desde un principio que esto está así construido y tiene que ver con que de un principio nosotros hemos sido construidos como una vasija que tiene el atributo de recibir. Y eso es lo que muestra en este aspecto que allí, en ese deseo de recibir, es que se siente la sensación, la diferenciación de un atributo que es el que nos hace discriminar o pensar que no puede provenir de ese bueno y bondadoso, de ese creador que tiene solamente pensamientos de llenar de placer, que nos coloque esto que percibimos como mal. Entonces, aquí viene una segunda pregunta, que es de cajón. Entonces, ¿el mal como tal existe? ¿O es una percepción que yo tengo de que esa realidad, llamado mal, me está afectando algo a mí que yo no tengo la capacidad de discriminar, que eso es simplemente una vestidura del sistema de la creación o del sumo bien o del bueno y bondadoso? ¿Ya? ¿Tenemos otra pregunta? Sí, creo que Astrid había hecho otra pregunta más. Sí. Dice, en alguna lección nos enseña a saber nuestro tikkun para saber nuestra corrección. Cuando nosotros hablamos de corrección, partimos de
de lo siguiente. A ver. Vamos a dibujar en una forma como los cabalistas nos enseñan. Esta es un alma, ¿ya? Y esta alma está compuesta de estas son 600.000 chispas. A lo mejor son muy pequeñas, no sé. La Kabbalah enseña que esta alma, se conoce como Adam Arishon. La primera alma. Cada una de estas, miren, el primer concepto que la gráfica indica, es una sola. Están todas unidas, pero dentro se perciben separadas. Esa sensación de sentirse separada es la misma sensación que vemos nosotros al ver a los seres humanos, a las otras personas, porque la vemos y la sentimos separada. Ahora, el tikkun, es decir, que para que sea completa la corrección, todas estas chispas que están aquí tienen que tener su proceso de corrección. Bueno, y la Kabbalah enseña, ¿no es cierto?, que estas chispas entran en los cuerpos de los hombres y ahí tienen su proceso de tikkun y de corrección. Pero mientras todas las chispas no terminen este proceso de corrección, esta alma de Arishon se sentirá, se verá que está separada, que está desunida. Entonces, el trabajo de las chispas de almas es corregir la sensación de la separación. Es sentir la sensación de la conexión. Entonces, el gran trabajo, el trabajo espiritual es la conexión. Y eso es lo que nosotros enseñamos, es lo que nos enseña nuestro Rab, es lo que todos los cabalistas nos han enseñado. Aquí dentro estamos todos conectados. Pero cuando salimos de ahí, estas chispas salen a el trabajo espiritual en los cuerpos, nos sentimos, nos vemos separados. Y entonces, lo que está como una sensación interna, corregida, tenemos que en esta realidad sentirla de la misma manera. Entonces, cuando lo que está corregido en el mundo se corrige acá en esta realidad, se produce una igualdad de forma. Y cuando hay una igualdad de forma, entonces estamos plenos de haber terminado el tikkun y esta corrección. ¿Tenemos más preguntas? Sí, tenemos más preguntas, pero quería saludar a los amigos y amigas que están presentes. Quisiera nombrarlo. Está Astrid, Jovi, que lo podemos mostrar en pantalla. Está Yera, Claudia, Eliu, Jess, Yolanda. Jess y Yolanda son de Tulancingo, así que muchas gracias
por estar aquí con nosotros, y muchas gracias por las preguntas también, que son, que son de mucha profundidad. Sobre todo Astrid ha hecho unas preguntas muy, muy, muy buenas. Yolanda también nos pregunta, dice, ¿cómo se hace el proceso de corrección? Algo explicaste del proceso de corrección, pero yo creo que podemos ahondar un poco más en eso. ¿Cómo se hace este proceso? ¿Qué es lo que tenemos que corregir finalmente? Porque si bien lo menciona en Rodolfo, es todo este proceso de corrección, pero hay un proceso de corrección aquí donde viene como el libre albedrío que habla la Cábala, porque es como el único que existe dentro de la libertad que podemos tener dentro de este programa, del cual fue construido para nosotros, es si participamos en este proceso de corrección o no. Como lo dijimos, el pensamiento, la creación ocurre sí o sí. Llega al final vamos a llegar al final de la corrección de todas formas. Ahora, existen dos caminos, uno que se llama Beitó, que significa el camino al sufrimiento, que significa que prácticamente de forma inconsciente ocurren actos y sucesos, generación tras generación, que van llevando al hombre a este proceso de corrección. Y existe también el camino de la Chijiná o de la divinidad que se llama, que puedo participar en este proceso de corrección. Y la participación de este proceso de corrección tiene que ver solamente con la conexión. ¿Por qué? Porque eso es lo que falta por corregir. Todo el proceso, si nos damos cuenta, también se han visto en otras clases, desde las 4 fases de la luz directa, desde que se produce este pensamiento, como también lo llaman en la ciencia, se produce este Big Bang, este proceso de desarrollo, ha sido sin nuestra participación, por decirlo de alguna manera. Ha ido ocurriendo a través de este proceso que se llama, que ocurrieron todos los gases, todos los procesos químicos, físicos. Aparece después este mundo vegetativo, aparece este mundo animal, y nosotros como parte del mundo animal también somos la cúspide de este desarrollo o este deseo que se construyó. Y este deseo es el que vamos modificando, como lo explicamos en una pregunta anterior, una respuesta anterior. Pero es aquí donde empieza este proceso de corrección consciente, que vamos unificando estas partes. Rodolfo lo dijo que cambiaba la percepción, efectivamente. Tenemos que crear este atributo de otorgamiento para darnos cuenta de que en realidad todo es perfecto, todo es de acuerdo al plan de la creación, que el creador no comete errores, sino solamente era la interacción del creador con la vasija, o en este caso la luz con la vasija, en la que produce este fenómeno de percepción corrupta, o en este caso de división, como el que nosotros somos capaces de ver. Ahora, lo que corregimos, y lo que nos queda por corregir, es muy poco. Es la conexión entre estas chispas de alma, que finalmente son parte de mi alma. Yo pertenezco a esta alma general, pero que no la siento y no la percibo como tal. Tenemos que entender que lo que nosotros vemos al otro es una persona con sus defectos, con sus virtudes, pero que yo no tengo primero la carencia o la necesidad de conectarme. Segundo, tampoco lo percibo de esa manera como que es parte mía. Y eso es lo que vamos decodificando, vamos eliminando esas capas de ocultamiento hasta llegar al punto donde me doy cuenta y siento y corrijo este grado de percepción. Sí. La pregunta que anteriormente se hacía es cómo es este proceso de corrección. Vamos a tratar de hacer esta explicación entendiendo que estamos en un curso de fundamento y tal vez hablar con mucho detalle de esto los vamos a apurar en el proceso de enseñanza.
Esto es lo que mencionábamos la alma. La alma de Adam Arishon, que tiene 600.000 chispas. El proceso de corrección se hace en forma física, con tiempo y espacio. Esto se llama nuestro mundo o Olamase. Es lo mismo. Vamos a hacer la línea del tiempo, naciendo desde aquí hacia el final. Nos dicen que el proceso que está determinado para que esta alma de Adam Arishon, le voy a poner el nombre, tiene un periodo para vivir la corrección, un periodo de 6.000 años. Entonces aquí inmediatamente surge la pregunta: esto no puede ser, no puede ser porque sucede que la Tierra tiene miles de años. Sí, efectivamente. Pero la Kabbalah dice que el proceso de corrección del hombre comienza con el primer hombre que se pregunta la razón de su existencia. ¿Qué estamos diciendo aquí? Que aquí hacia atrás, todo este proceso de atrás, existe vida, existe persona, pero no se consideran ser humano. El primer ser humano es Adán y Javá, o sea, Adán y Eva. Entonces, desde Adán y Eva hasta completar los 6.000 años, estas chispas que están aquí tienen que corregir en los cuerpos de las personas en nuestro mundo. Es decir, en lo que llamamos la historia y el desarrollo de la humanidad de 6.000 años. Entonces, ¿qué es este proceso? Por un lado, si ustedes se fijan, va a existir una línea de chispas que tienen su proceso de corrección. Y por otro lado, van a existir otras personas que no están en esta estructura de corregir, pero que sí van a existir en la humanidad. Es decir, coexisten en la humanidad los que tienen el punto en el corazón y los que no quieren el punto en el corazón. Y los que tienen el punto en el corazón, entonces, todos ellos que tienen el punto del corazón, ¿ya?, van a recibir alguna chispa o varias chispas de esta alma de Adam Arishon y van a trabajar en el proceso de corrección. ¿Ya?
quien corrige es el alma en los cuerpos, no los cuerpos con el alma. Es decir, que esta persona que tiene un nombre, una identidad, en un periodo determinado de la historia vivió, tuvo una chispa de alma, tuvo un proceso de corrección, pero él desaparece como persona y el alma vuelve a este depósito donde están todas las chispas. Y así sucesivamente, como dice el salmista, no hay nada nuevo bajo el sol, y son las mismas chispas de alma que bajan y suben hasta terminar la corrección. Entonces, finalmente, este proceso de corrección termina aquí, después de los 6.000 años. Pero ojo, después vienen otras cosas más, pero que no son de este proceso de fundamentos. No sé si he explicado bien o ha entendido bien. Estamos hablando de que existe 6.000 años para la corrección, que comienza desde Adán y Jabá, y no todos los cuerpos corrigen, sino que las correcciones espirituales las hacen los que tienen el punto en el corazón, ¿ya? Y ellos desarrollan la corrección. Y por lo tanto, ¿qué va a tener que ser? Va a tener que esta alma completa, a través de la encarnación de muchos seres humanos, va a tener que en esta realidad corregir lo que en el mundo de Insop se produjo, ¿no es cierto?, que es el quebrantamiento de la vasija. Entonces, aquí está una vasija dividida, desunida, quebrantada, y aquí está la vasija corregida y ya está en condiciones de pasar a un nuevo grado y a un nuevo estado. Eso, no sé si habrá quedado alguna duda sobre este proceso de corrección. Quien corrige es el alma, ¿ya? El cuerpo es el instrumento que el alma tiene como el vehículo de corrección, y entonces no es que exista el alma mía, sino que existe el alma de Alma Richón que está en mi cuerpo. Lo importante en todo esto es el tremendo regalo de aquellos cuerpos que van a corregir estas chispas de alma, porque ciertamente lo que reciben estas chispas de alma, lo que contienen y que ya tienen, lo van a poder disfrutar en estos cuerpos con estos nombres que tenemos nosotros hoy. Eso. Yolanda tiene otra pregunta, dice: ¿cómo se vincula lo que se dice en otros espacios acerca de corregir lo que veo en el otro, lo que me choca juzgo? No entiendo lo que quiere decir con otros espacios, pero en relación a lo que yo veo o lo que me choca o juzgo en otro, hay un dicho cabalista que dice que el imperfecto a través de su imperfección ve. Y es aquí donde nos damos cuenta, y también se llama ciencia la sabiduría de la Cábala, porque el objeto de estudio y donde veo y observo y siento todas estas modificaciones soy yo mismo, somos nosotros mismos. No podemos tratar de corregir al otro, eso dentro de la Cábala no existe, no, es imposible. Yo no puedo ver algo, un defecto en el otro y querer ir a corregir ese efecto.
Al contrario, cada vez que yo avanzo en los grados espirituales me voy dando cuenta de que soy yo. Es mi percepción, es mi interioridad que se refleja y se viste en esta realidad, que es mi deseo, que se muestra con el propósito de ayudarme a mí mismo. ¿Sí? Recordemos que todo lo que ocurre, aunque parecieran situaciones extrañas, parezcan estos pensamientos extraños, tienen como propósito acercarme a la revelación de la divinidad y a la equivalencia forma con el Creador. Aunque no lo entendamos, porque justamente puedo ver yo situaciones que a lo mejor son complejas en la realidad, que tienen que ver con la interacción con muchas personas. Pero aún así, esto es lo que nos dice la sabiduría de la Kabbalah, que nosotros solamente es una ayuda en contra, dice el Raf. Son como verdaderas ayudas en contra, que lo que hacen es efectivamente ayudarme a que mi ego se modifique. No el ego de las personas, pero finalmente es el creador que se viste en las personas. No existen esas personas como tal, sino son fuerzas. Esas fuerzas me empujan a mi corrección individual. Aquí hace un alcance, dice, en la pregunta anterior me refiero a lo que sucede en el proceso de corrección. En efecto, es todo este proceso, al igual como lo explicó Rodolfo, es exactamente igual como lo estoy mencionando. Todo esto tiene esa finalidad. Porque tenemos que pensar que qué es lo que veían las personas hace 4.500 años atrás. A lo mejor si no bien eran ciertos, se dice que eran almas más puras, porque tenían un deseo egoísta menor. Por eso también hubo alcances, por eso que hubieron almas que llegaron al alcance espiritual, y a través de distintos escritos, a través de un proceso histórico, los cabalistas fueron transmitiendo esta sabiduría de generación en generación. Pero también tenía que ver eso, era que tenían un proceso de corrección distinto, tenían un ego distinto al que hoy día tenemos. Ahora, no es que sea un error el que tengamos un ego mayor, sino al contrario. Al haber más resistencia, al haber una luz más oscura, también somos capaces de revelar una fuerza, una luz mayor a la que revelaron en aquel tiempo. Dice, cuando se usa aquí Gera, él, dice, cuando se una Adam Harishon, ¿será Adam Kadmon? Buena pregunta. A ver, solamente porque hicimos mención de esto y lo vamos a tocar. Dentro de la estructura espiritual, y en la segunda parte que se llama los mundos superiores y que se llama el curso intermedio, vamos a ver mucho más en profundidad esto. Pero para que nosotros nos ubiquemos en el contexto, la estructura a corregir es una estructura de 125 escalones o 125 grados de alcance. ¿Ya? Ese es todo el proceso de corrección. Entonces, esto está estructurado en base a una fórmula que está constituida por los mundos superior más Sefirot más Parsufim. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de mundo, hablamos de 5 mundos. Adán Kalmón, Axilut, Bria, Yexirá y Asiá. Entonces, la amiga pregunta por este que está aquí. Pero ese es un mundo superior. Es un mundo.
y por lo tanto está en el nivel superior. Es, por decirlo así, si tenemos que colocarlo, el mundo más alto. No tiene nada que ver con el mundo de Adam Arishon. Adam Arishon, si tuviéramos que ubicarlo, está aquí, en nuestro mundo, ¿ya? Entonces, Adán Carmón es una estructura espiritual y Adam Arishon es una estructura espiritual que se convierte después en Adam y Javá, que es ya una estructura corporal. Y como antecedente acá, ¿no es cierto?, tenemos las vías Sefirot. Entonces, Adán Arishon es una estructura espiritual que aparece en el mundo de Atzilut, en el jardín de Edén, y el mundo Adán Carmón, ¿no es cierto?, es el primer mundo espiritual, el que está más cerca del mundo de Ein Sof, el que está más cerca de la luz plena. Nos quedan unos pocos minutos, nos quedan 3 minutos. Vamos a responder la última pregunta de Astrid. Y también hay un tema que tú quieres mencionarle a los amigos estudiantes. Astrid dice, ¿él también facilita la corrección o permite que lo veamos? Sí, hay un dicho cabalista que es muy cierto, dice que la vaca siempre tiene más leche de la que el ternero puede tomar. Eso significa que finalmente es la divinidad la que crea este sistema, en la que está esperando por su creado o su criatura para llenarla de placer, pero para poder llenarla de placer necesita este proceso de corrección, se necesita este esfuerzo y este despertar desde abajo. Entendamos que lo que escribió de alguna manera Rodolfo, o dibujó Rodolfo, todo este proceso es de arriba hacia abajo, o sea, es la fuerza la que ha creado todo este proceso. Lo que nos quiere que hagamos el boreo, la fuerza superior, es que despertemos nosotros de abajo hacia arriba y nos volvamos a conectar en esta alma general. Es por eso que Él permite la corrección, pero la permite a través de un esfuerzo, a través de una carencia, a través de una necesidad de poder llegar a esa equivalencia de forma. Sin esa carencia, simplemente continúa el proceso de corrección a través de elementos, a través de situaciones, nos empujan de todas formas a ese proceso. Es por eso que los cabalistas también insisten en que ha llegado el tiempo de poder avanzar de una manera correcta, de una manera inclusiva, se podría decir, para que podamos juntos ir corrigiendo este último proceso de la corrección. Muchas gracias, amigos, y quedan un par de preguntas pendientes, pero Rodolfo vamos a dar tanto Alexi como un servidor y los amigos que ustedes vieron la semana pasada somos estudiantes de el doctor Michael Landman, hijos de Benay Barú, y enseñamos la sabiduría de la Kabbalah porque creemos que es el camino que puede realmente cambiar nuestras sensaciones, nuestra perspectiva y también la humanidad. Por eso somos voluntarios. Pero toda esta estructura que ustedes ven implica gastos, implica inversiones, implica recursos. Nosotros no cobramos por estos cursos. Tomamos como una decisión de no cobrar. Es decir, que usted puede participar gratuitamente de todos nuestros cursos y actividades. Pero, de alguna manera, entendiendo que este es un proceso donde aprendemos que la herramienta que nos iguala al Creador es el otorgar, y necesitamos sustentar algunas cosas que no tienen que ver necesariamente con los relatores
las moderadoras o el equipo técnico tenemos que solventar, por ejemplo, pago de servidores, traductores, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos pedido a ustedes, a través de un bono de cooperación, ¿no es cierto?, que yo creo que van a mandar por correo para que ustedes lo revisen, donde ustedes pueden hacer las erogaciones voluntarias. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí está lo que se llama un formulario de donación en el cual usted puede donar lo que usted quiera o entienda que es un poco esto de un compromiso de otorgar. Es decir, no se sientan con obligación, si pueden bien, si no, no, o conversen, lo reflexionen, pero aquí está. Estamos dando la oportunidad a que usted pueda participar de este ministerio, ¿no es cierto?, de compartir la sabiduría de la Kabbalah al mundo entero. Agradecemos a cada uno de ustedes por vuestra participación, agradecemos porque sabemos que siendo un tema difícil de comprender, hicieron grandes preguntas y tengan ahí están ustedes, en las cámaras. ¿ya? A Jovi, a Astrid, Claudia, Gerald, Jess, Yolanda, Eliu Torres, no sé quién más está por ahí. José Díaz dice ahí. Sí, exacto. Claudia, ahí la vemos. Así que muchas gracias. Queremos agradecer a nuestras moderadoras, a Montserrat y Ángeles desde México, y a nuestro equipo técnico, Patricia, Mónica y Fernando, que nos han ayudado en esta ocasión. Que tengan una buena semana y nos encontramos el próximo domingo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, mucho éxito. Gracias.